Imagínate subir al barco más lujoso del mundo, un coloso que prometía ser indestructible, y terminar hundido en las aguas heladas del Atlántico en solo unas horas. Realmente fue solo un iceberg. Hoy descubrirás los secretos ocultos, los errores humanos y las teorías de conspiración que rodean el hundimiento del Titanic. Porque la verdad va mucho más allá de lo que sabemos. El RMS Titanic fue presentado al mundo en 1912 como un prodigio de la ingeniería. Sus creadores, la compañía White Star Line y el ingeniero Thomas Andrews, afirmaban que el barco era prácticamente insumergible. Pero esa frase quedaría grabada como una de las más trágicas ironías de la historia. A partir de este momento, nos adentramos en los hechos que marcaron una tragedia que sacudiría al mundo. El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. A bordo viajaban más de 2.200 personas, entre millonarios, inmigrantes y trabajadores. Se decía que el barco contaba con lo último en tecnología, pero tras esa fachada de grandeza se escondían errores fatales. Desde el inicio del viaje, varios barcos cercanos enviaron señales de alerta sobre grandes masas de hielo flotando en el Atlántico Norte. Sin embargo, muchas de esas advertencias fueron ignoradas o no llegaron al capitán Edward Smith con la urgencia que ameritaban. Algunos aseguran que la presión por llegar antes de tiempo llevó a la tripulación a mantener una velocidad peligrosa. Pero este solo fue el comienzo. Según documentos históricos, el Titanic chocó con un iceberg la noche del 14 de abril de 1912. El impacto rasgó varios compartimentos estancos, permitiendo que el agua inundara rápidamente el casco. Aunque el barco estaba diseñado para resistir la ruptura de hasta 4 compartimentos, la grieta afectó 6. Los ojos del mundo quedaron atónitos mientras la nave que simbolizaba el progreso se hundía en menos de 3 horas. ¿Pero fue realmente solo un accidente? Aquí entran en juego poderosas teorías de conspiración. Una de las más difundidas señala al magnate financiero J.P. Morgan, dueño de la compañía White Star Line. Morgan había financiado la construcción del Titanic, pero canceló su viaje en el último minuto. Algunos creen que él sabía que algo terrible iba a suceder. Otros van más lejos al afirmar que el barco que se hundió no era el Titanic, sino su gemelo, el RMS Olympic, que había sufrido un accidente previo y estaba dañado. Cambiar los nombres y provocar un hundimiento accidental serviría para cobrar un jugoso seguro y cubrir pérdidas millonarias. Una investigación posterior reveló que muchos de los remaches utilizados eran de hierro de baja calidad, lo que pudo haber debilitado el casco. Algunos sobrevivientes también relataron haber escuchado explosiones internas tras el impacto, lo que ha alimentado teorías sobre un incendio en la sala de calderas que llevaba ardiendo desde antes de zarpar. Mientras los pasajeros luchaban por salvar sus vidas, quedó en evidencia otro gran error. El Titanic no contaba con suficientes botes salvavidas para todos. Solo había capacidad para poco más de 1.000 personas, dejando a la mitad destinada a perecer en las aguas heladas. Aún así, algunos botes fueron lanzados al mar sin estar llenos. El hundimiento del Titanic no fue solo una tragedia marítima, sino un símbolo de arrogancia humana y falta de preparación. Hoy, más de un siglo después, seguimos preguntándonos qué fue lo que realmente sucedió aquella noche. ¿Fue un trágico accidente, una cadena de errores humanos o una conspiración cuidadosamente planeada para beneficiar a los poderosos? La verdad probablemente combine todas estas piezas. Un barco mal preparado, advertencias ignoradas, fallos estructurales y secretos financieros jamás confesados. Con el paso del tiempo, siguen emergiendo nuevas pruebas y testimonios que nos obligan a cuestionar la versión oficial. El Titanic descansa en lo profundo del océano, pero sus secretos siguen vivos, esperando ser descubiertos. Después del desastre, expediciones submarinas comenzaron a revelar hallazgos perturbadores. Restos del casco mostraban señales de daño que no coincidían del todo con el impacto de un iceberg. Algunas placas metálicas parecían dobladas hacia afuera, como si una explosión interna hubiera contribuido a la ruptura. Esto reavivó la teoría de que un incendio en la sala de calderas llevaba días consumiendo parte de la estructura, debilitando el metal desde dentro. También se encontraron documentos que indicaban que el barco transportaba objetos de gran valor, incluso rumores de que llevaba una valiosa momia egipcia, algo que alimentó leyendas sobre una supuesta maldición a bordo. Aunque esto no está comprobado, muchos historiadores señalan que el peso extra y la mala distribución del cargamento pudieron afectar la estabilidad. Con cada nueva expedición aparecen más preguntas. ¿Por qué hubo tanta insistencia en mantener la velocidad máxima? ¿Por qué se minimizó el número de botes salvavidas cuando originalmente habían diseñado espacio para más?
Algunos testimonios hablan de presiones comerciales, de la rivalidad entre líneas navieras y del deseo de lograr un récord de tiempo en su viaje inaugural. Los familiares de las víctimas, por generaciones, siguieron buscando respuestas. Y aunque la versión oficial señala al iceberg como causa principal, hoy sabemos que fue la combinación fatal de errores humanos, decisiones arrogantes y posibles intereses ocultos lo que condenó al Titanic. Muchos coinciden en que el Titanic fue un espejo de la sociedad de su época. Un mundo que confiaba ciegamente en la tecnología y el poder económico, sin imaginar que una sola noche bastaría para destruir esa ilusión. Pero incluso hoy, los restos del Titanic continúan revelando nuevos secretos. Científicos y arqueólogos marinos han descubierto objetos personales perfectamente conservados en el fondo del océano, como relojes detenidos a la hora exacta del hundimiento y zapatos alineados en la arena como si aún estuvieran junto a sus dueños. Estos hallazgos han generado escalofríos y han dado pie a nuevas investigaciones sobre cómo se vivieron los últimos minutos a bordo. Algunos expertos señalan que el diseño de los compartimentos estancos, considerado una maravilla tecnológica, en realidad tenía defectos. Las paredes internas no llegaban lo suficientemente alto, lo que permitió que el agua se desbordara de un compartimento a otro como una cascada mortal. Esta falla, combinada con el pánico y la falta de entrenamiento de la tripulación, aceleró el caos. Las historias de valentía y sacrificio también forman parte de esta tragedia. Se dice que los músicos continuaron tocando hasta el final para intentar mantener la calma entre los pasajeros. Otros relatos hablan de ingenieros que se quedaron en las salas de máquinas para mantener la energía eléctrica, sabiendo que no escaparían con vida. Estos gestos heroicos quedaron grabados en la memoria colectiva y han sido contados una y otra vez como símbolo de humanidad en medio del desastre. Incluso hoy, investigadores cuestionan por qué no se hicieron pruebas de velocidad más rigurosas antes del viaje inaugural. Había una sensación de confianza desmedida, una especie de arrogancia tecnológica que llevó a subestimar los riesgos. Para muchos, el hundimiento del Titanic marcó el fin de la era de la inocencia y el comienzo de una conciencia global sobre la fragilidad humana frente a la naturaleza. La historia del Titanic no solo nos habla de un barco que se hundió, sino de un mundo que despertó de un sueño de grandeza. Nos recuerda que por muy avanzada que sea la tecnología, la vida sigue siendo impredecible y que el exceso de confianza puede ser fatal. Antes de finalizar, si te apasionan este tipo de historias, teorías y misterios del pasado, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos relatos impactantes sobre los eventos que marcaron la historia de la humanidad.